¿Qué pensarías si le dijera que existe un país donde algunas cárceles han tenido que cerrar porque simplemente no hay suficientes presos para llenarlas? Parece una historia inventada. Algo propio de una película o de una novela. Sin embargo, es completamente real. Durante años, la mayoría de nosotros ha escuchado que la única manera de combatir el crimen es construir más prisiones, imponer castigos más duros y mantener encerrados a los delincuentes durante el mayor tiempo posible. Esa idea ha estado presente en muchos países durante generaciones. Pero existe un lugar que decidió hacer exactamente lo contrario. Un país que cambió por completo la forma de entender la justicia. En lugar de preguntarse únicamente cómo castigar a quienes cometen delitos, comenzó a hacerse otra pregunta mucho más profunda. ¿Cómo evitar que vuelvan a delinquir? La respuesta sorprendió incluso a los especialistas. Hoy, ese país tiene una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo. Es decir, muchas menos personas vuelven a cometer delitos después de salir de prisión. La historia que conoceremos hoy continúa sorprendiendo al mundo. Porque no solo habla de cárceles. Habla de cómo una sociedad decidió enfrentar uno de los problemas más difíciles que existen. Y al final de este recorrido comprenderá por qué este modelo despierta admiración, críticas y un intenso debate internacional. Durante siglos, este misterio ha despertado preguntas. ¿Las personas cambian realmente o quienes cometen un delito están destinados a repetirlo una y otra vez? No existe una respuesta sencilla. Sin embargo, la experiencia de Noruega ofrece una perspectiva que merece ser conocida. Cuando pensamos en Noruega, normalmente imaginamos enormes montañas, fiordos impresionantes, bosques cubiertos de nieve y una excelente calidad de vida. Pocas personas relacionan ese país con uno de los sistemas penitenciarios más estudiados del planeta. Sin embargo, precisamente allí comenzó una transformación silenciosa hace varias décadas. Las autoridades observaron un problema evidente. Muchos presos cumplían sus condenas, recuperaban la libertad y, poco tiempo después, regresaban nuevamente a prisión. Era un círculo que parecía no terminar nunca. Entonces surgió una pregunta que cambiaría generaciones. ¿Qué pasaría si las cárceles dejaran de ser únicamente lugares de castigo y se convirtieran también en espacios para preparar a las personas para volver a vivir en sociedad? La idea parecía demasiado optimista. Muchos pensaban que jamás funcionaría. Otros incluso afirmaban que sería injusta para las víctimas. Pero Noruega decidió intentarlo. El objetivo nunca fue eliminar el castigo. Las personas condenadas seguían perdiendo su libertad, que ya representa una sanción muy importante. Lo que cambió fue todo lo demás. Dentro de muchas prisiones comenzaron a ofrecer educación, formación profesional, atención psicológica y programas para desarrollar habilidades laborales. La lógica era sencilla. Si algún día esa persona iba a volver a caminar por las calles, era preferible que saliera con herramientas para construir una nueva vida y no con más resentimiento. Esta filosofía recibió el nombre de rehabilitación. En otras palabras, intentar que la persona comprenda el daño causado y tenga oportunidades reales para no repetirlo. Naturalmente, esto no significa que todos cambien. Algunas personas reinciden. Otras no aceptan los programas. Pero las autoridades entendieron que aumentar las posibilidades de cambio era beneficioso para toda la sociedad. Y aquí aparece uno de los lugares más sorprendentes del país. La prisión de Basti. A simple vista cuesta creer que sea una cárcel. Está ubicada en una isla rodeada de naturaleza. No se observan enormes muros de hormigón ni interminables filas de rejas. Hay pequeñas casas de madera. Árboles. Senderos. Granjas. Animales. Los internos trabajan cultivando alimentos, cuidando animales, reparando instalaciones y aprendiendo diferentes oficios.
Muchos cocinan sus propias comidas. Otros estudian. Algunos participan en programas educativos para terminar los estudios que abandonaron años atrás. Esto ha provocado que muchas personas alrededor del mundo reaccionen con sorpresa. Algunos incluso dicen que parece demasiado cómodo. Pero los responsables del sistema responden con una pregunta muy interesante. ¿Qué clase de vecino queremos tener cuando esa persona recupere la libertad? Porque tarde o temprano la mayoría de los presos volverá a vivir entre nosotros. Si durante años solo conocieron violencia, humillación y desesperanza, ¿qué probabilidades existen de que construyan una vida diferente? Ese razonamiento comenzó a transformar la manera de entender las prisiones. Pero Basti no es el único ejemplo. Existe otra prisión que también llamó la atención internacional. Se trata de Alden. Muchos especialistas la consideran una de las cárceles más modernas del mundo. Las habitaciones cuentan con ventanas amplias. Hay talleres, bibliotecas, salas para practicar música, espacios deportivos y zonas destinadas al aprendizaje. Para muchas personas esto resulta difícil de aceptar. ¿Por qué ofrecer estas condiciones a alguien que cometió un delito? La explicación vuelve a centrarse en el mismo principio. La prisión ya consiste en la pérdida de la libertad. No es necesario añadir humillaciones constantes para lograr el objetivo de la condena. Los funcionarios penitenciarios también reciben una formación muy diferente. No actúan únicamente como vigilantes. Su trabajo incluye conversar con los internos, acompañar los procesos educativos y fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo. Puede parecer una idea sencilla, pero requiere años de preparación y una enorme inversión económica. Precisamente aquí aparece una de las principales críticas. Mantener este sistema cuesta mucho dinero. Las cárceles noruegas destinan importantes recursos a educación, salud mental y programas sociales. Algunas personas consideran que ese dinero debería invertirse exclusivamente en quienes nunca cometieron delitos. Otras creen que precisamente esa inversión evita futuros crímenes y termina beneficiando a toda la sociedad. Es un debate completamente abierto. Y probablemente continuará durante muchos años. Sin embargo, existe un dato que sigue llamando la atención de investigadores de todo el mundo. Las tasas de reincidencia en Noruega suelen ser considerablemente más bajas que en muchos otros países desarrollados. Es importante aclarar algo. Este resultado no depende únicamente de las cárceles. También influyen la educación, la estabilidad económica, los servicios de salud, la confianza en las instituciones y muchas otras características propias de la sociedad noruega. Los propios investigadores insisten en no simplificar el fenómeno. No existe una fórmula mágica. Copiar únicamente las cárceles sin comprender el resto del contexto probablemente no produciría los mismos resultados. Y ese detalle cambia completamente la historia. Porque el verdadero secreto de Noruega nunca estuvo solamente dentro de las prisiones. Estaba mucho antes. En la forma como toda la sociedad entendía la prevención del delito. Y precisamente ahí es donde comienza la parte más sorprendente de esta historia. Durante mucho tiempo, numerosos países concentraron casi todos sus esfuerzos en responder al delito cuando éste ya había ocurrido. Se invertían enormes recursos en investigar, juzgar y encarcelar a los responsables. Sin embargo, Noruega decidió dedicar una parte importante de esos recursos a intentar evitar que el delito volviera a repetirse. Puede parecer una diferencia pequeña, pero cambia completamente la manera de entender la justicia. La gran pregunta dejó de ser únicamente, ¿cómo castigamos a quien hizo daño? La nueva pregunta pasó a ser, ¿cómo evitamos que aparezcan nuevas víctimas en el futuro? Ese cambio de perspectiva marcó el rumbo de todo el sistema. La educación comenzó a desempeñar un papel fundamental.
Los programas de apoyo psicológico adquirieron una importancia enorme. La formación profesional permitió que muchas personas aprendieran un oficio antes de recuperar su libertad. El objetivo era que, al salir, encontraran un camino diferente. Porque una persona que consigue un empleo estable, mantiene relaciones familiares sanas y encuentra oportunidades reales tiene más posibilidades de construir una nueva vida. Por supuesto, esto no significa que el sistema sea perfecto. También existen casos de reincidencia. También hay delitos graves que conmocionan al país. Y también existen ciudadanos que consideran que algunas condenas deberían ser más severas. Ningún modelo elimina completamente el crimen. Eso sería imposible. Pero los resultados obtenidos durante décadas han convertido a Noruega en un referente internacional para investigadores, criminólogos y especialistas en políticas públicas. Delegaciones de distintos países han visitado sus prisiones para comprender cómo funciona este modelo. Algunas naciones han incorporado ciertas ideas. Otras han decidido mantener sistemas completamente diferentes. Cada sociedad posee una historia distinta. Una cultura diferente. Y desafíos propios. Por eso los expertos insisten en que no existe una solución universal. Lo que funciona en un lugar puede no funcionar exactamente igual en otro. Sin embargo, conocer estas experiencias permite abrir el debate y cuestionar ideas que durante mucho tiempo parecían incuestionables. Existe otro aspecto que pocas veces aparece en los titulares. La confianza social. En Noruega, los niveles de confianza entre ciudadanos y hacia las instituciones suelen ser elevados. Las personas creen, en mayor medida, que las leyes se aplican de forma relativamente justa. Confían en los servicios públicos. Confían en el sistema educativo. Y también esperan que las instituciones funcionen. Esa confianza no nació de un día para otro. Fue el resultado de décadas de estabilidad, inversión pública y participación ciudadana. Cuando una sociedad ofrece oportunidades desde la infancia, acceso a la educación y redes de apoyo, algunos factores relacionados con determinados delitos pueden reducirse. No significa que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Ni que desaparezcan los problemas. Pero ayuda a comprender por qué el sistema penitenciario no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de un conjunto mucho más amplio. Y quizá ese sea el detalle oculto detrás de este acontecimiento. Las cárceles son solamente una pieza del rompecabezas. Durante siglos, este misterio ha despertado preguntas sobre la naturaleza humana. ¿Puede una persona cambiar de verdad? Algunos responderán que sí. Otros responderán que no. La ciencia tampoco ofrece una respuesta absoluta. Lo que muestran numerosos estudios es que determinados programas de rehabilitación pueden reducir la probabilidad de reincidencia en ciertos casos. Pero ningún programa garantiza el éxito. Cada historia es diferente. Cada persona enfrenta circunstancias distintas. Precisamente por eso el caso de Noruega sigue despertando tanto interés. No porque haya encontrado una solución perfecta, sino porque se atrevió a formular una pregunta distinta. En lugar de preguntarse únicamente cómo castigar, se preguntó cómo construir una sociedad más segura para las próximas generaciones. Y esa diferencia cambia completamente el enfoque. La historia que cambió generaciones no trata solamente de prisiones. Habla de educación. Habla de responsabilidad. Habla de oportunidades. Habla de prevención. Y también habla de la enorme dificultad que supone equilibrar justicia, seguridad y derechos humanos. Quizá esa sea una de las tareas más complejas que enfrenta cualquier sociedad. Proteger a las víctimas. Garantizar el cumplimiento de la ley. Y al mismo tiempo intentar reducir el número de futuros delitos. No existe una fórmula sencilla.
No existe una respuesta que satisfaga a todo el mundo. Pero precisamente por eso resulta tan valioso conocer experiencias diferentes. Porque amplían nuestra manera de comprender el mundo. Nos obligan a pensar. Y nos recuerdan que muchas de las ideas que damos por ciertas pueden tener más de una perspectiva. Al comienzo de este video conocimos un país donde algunas cárceles llegaron a cerrar porque había menos personas encarceladas de las que el sistema podía albergar. Ahora sabemos que detrás de ese titular existe una realidad mucho más compleja. No fue el resultado de una única ley, ni de una decisión aislada. Fue la consecuencia de décadas de trabajo, inversión, debates públicos y cambios sociales. Algunas personas consideran este modelo un ejemplo para el resto del mundo. Otras creen que jamás podría aplicarse en sus propios países. Ambas posiciones forman parte de un debate legítimo. Lo importante es comprender los hechos antes de sacar conclusiones. Porque cuando observamos únicamente los titulares, perdemos los detalles más importantes. Y son precisamente esos detalles los que continúan sorprendiendo al mundo. Tal vez la mayor enseñanza de esta historia no sea que Noruega tenga un sistema perfecto. La verdadera lección es que las sociedades pueden evolucionar cuando se atreven a cuestionar sus propias ideas. Pueden probar caminos distintos. Pueden aprender de sus errores. Y pueden seguir mejorando con el paso del tiempo. Después de todo, la justicia no consiste solamente en mirar el pasado. También consiste en construir un futuro mejor. Y esa reflexión va mucho más allá de cualquier prisión. Ahora me gustaría conocer su opinión. Después de escuchar esta historia, ¿cree que una cárcel debería centrarse principalmente en castigar o en rehabilitar a quienes han cometido un delito? No existe una respuesta única. Y precisamente por eso su punto de vista puede enriquecer esta conversación. Escriba su opinión en los comentarios. Me encantará leer las diferentes perspectivas de quienes forman esta comunidad. Y si disfruta descubriendo las historias, los modelos sociales y las curiosidades reales que desafían nuestra forma de entender el mundo, lo invito a suscribirse al canal. Cada semana exploraremos países, acontecimientos históricos y realidades fascinantes que muy pocas personas conocen en profundidad. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos muy pronto en un nuevo viaje para descubrir otra historia que continúa sorprendiendo al mundo.